Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro y vamos a continuar con esta serie nueva que inicié acerca del compromiso. Este mes vamos a trabajar o a enfocarnos en el compromiso con la iglesia local. Acá en el canal nos sigue mucha gente de Latinoamérica, lo mismo, esto va para todos. Acá en esta iglesia y en toda iglesia tenemos que asumir un compromiso con la iglesia donde Dios nos ha puesto y nos quiere usar para su gloria. Vamos a leer los versos 8 al 11 del capítulo 4 y dice el apóstol Pedro, que es el autor de esta carta: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Dice, para que en todo sea Dios. Ojo con eso, Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Padre, gracias por tu palabra y como siempre te imploramos, por favor, que la ministres a nuestros corazones. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera empezar con dos preguntas. Y no es para que me las respondas ahora, eso es algo como para calentar los motores. ¿Qué tan comprometido estás con la iglesia local? ¿Qué tan comprometido estamos todos y cada uno con la iglesia local? La segunda pregunta está ligada directamente a esta. Y sería entonces, ¿qué cosas te impiden comprometerte con la iglesia local? A ver, estas son dos preguntas que quizás son un poco difíciles, tanto de preguntar, de hacer las preguntas, como al mismo tiempo darles la respuesta. Es muy incómodo, muy inquieto este asunto. ¿Y por qué? Bueno, porque si hay algo que está claro en lo que nos está diciendo el apóstol San Pedro acá, es que Dios nos ha llamado a nosotros no simplemente para asistir, como veíamos la semana pasada, o congregarnos, ¿no es cierto?, el tiempo que tenemos para reunirnos, sino que además nos está llamando a comprometernos con la iglesia local. O sea que estas son dos preguntas que se deben atender, es una necesidad que pensemos y tengamos, algún tipo de respuesta. ¿Hay algo que me impide a mí comprometerme de lleno con la iglesia local? Yo les dije el otro día, y esto lo he mencionado muchas veces, que estamos viviendo una etapa histórica, o lo que es la vida contemporánea, que es un poco diferente a, vamos a decir, 2 décadas antes de cerrar el siglo XX. Cuando llegué hace 40 y pico de años acá a esta iglesia, 40 años atrás, yo observaba, creo que lo comenté la semana pasada esto, o en otras ocasiones, mujeres que venían con sus chicos, una cola de chicos, venir a la iglesia en invierno, en verano, estaban en el culto de oración, estaban allí todo el tiempo sirviendo al Señor. Era una cosa digna de verse. Los hermanos, lo mismo. No hablo de esta congregación, hablo en términos generales, ¿no? Siempre es a la iglesia. Hoy, desafortunadamente, vamos observando los pastores y los ministros que poco a poco notamos este patrón peculiar, y es que la gente va perdiendo el sentido de compromiso. Ya vemos que la gente va a los templos esporádicamente. Hay ciertos factores que impiden que una persona
llegue a congregarse y adorar a Dios y aprender de su santa palabra. O sea que notamos que el compromiso hoy es más una rareza. Se ve, no estoy diciendo que no, pero es mucho más raro ver gente comprometida como se veían en décadas anteriores y ni hablar, ojo, ni hablar con lo que vemos en el fenómeno de la explosión del Evangelio en las primeras décadas del cristianismo. Nos dice el apóstol Pablo que, en el primer sermón se entregaron miles de personas, unas 8.000 personas en 2 sermones que dio Pedro, y dice que se congregaban todos los días, partiendo el pan y disfrutando la comunión unos con otros. Una cosa tremenda. Si hoy tuviésemos que llamar a la gente, imagínense, todos los días a congregarse, no sé si pasan la prueba, honestamente. A lo mejor me equivoco. Pero si no los vemos 1 o 2 veces por semana, me cuesta creer que van a venir todos los días a la iglesia. Así que vemos que hay un cambio de mentalidad a medida que la sociedad fue avanzando. O sea que mucha gente, noto que quieren recibir los beneficios de pertenecer a una iglesia local, pero sin embargo no están dispuestos a asumir el costo de involucrarse. En el contexto de la carta de Pedro, y es muy importante y siempre insisto en que tomemos nota de lo que están tratando de decirnos contextualmente los escritores. Y el apóstol Pedro, desde el capítulo 1, nos va a hacer una serie de llamados, y recuerden que Pedro está hablando o escribiendo por el Espíritu de Dios, no es porque se le antojó decir estas cosas. Y Dios preservó todo esto para ahora hablarnos a nosotros, esta generación de cristianos. Y lo primero que notamos es el llamado a una esperanza santa, capítulo 1. Ese es el enfoque del capítulo de entrada. En el verso 15, que resume más o menos todo el capítulo, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y ojo, en toda vuestra manera de vivir. No dice que seamos santos el domingo cuando vamos a la iglesia. La santidad es una condición, no tampoco un requisito, es una condición del Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Dios es santo y espera que sus hijos sean consecuentes con ese vínculo que tenemos con un Dios todo santo. Así que la santidad es la base, hermano querido, del testimonio cristiano en un mundo que está podrido, un mundo que está pero completamente arruinado. El aroma es pestilente. Lo que sale de este mundo. El pecado anda rampante, entonces se necesita tener un testimonio dentro de esa sociedad poluta, de esa sociedad arruinada. En el capítulo 2 nos hace un llamado a acercarnos a Cristo y a anunciar la luz del Señor. En el capítulo 2, verso 4 dice: acercándonos a Él, piedra viva, hablando de Jesucristo. Hace un desarrollo de que somos una casa espiritual para ofrecer alabanza, en fin, nuestro testimonio, nuestro culto de adoración. Y luego en el verso 9 dice este hombre: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que introduce el sacerdocio de todos los cristianos, no una élite, como estamos observando en estos días, que una curia de uno de los grupos religiosos más extensos del mundo en estos días eligió a una persona que va a tomar el mando de toda esta comunidad, y un colegio cardenalicio que, en fin, es el que se encarga de hacer este tipo o tomar este tipo de decisiones. Todos somos sacerdotes de Cristo, según nos dicen las Escrituras. No estoy hablando de lo que dice un dogma. Y luego nos dice que la cercanía a Cristo se traduce en la proclamación de la luz que emana de Dios, las virtudes de Dios. Estamos para eso, para anunciar las cualidades, las virtudes de ese Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabras del apóstol San Pedro. En el capítulo 3 nos hace un llamado a sufrir con reverencia. En los versículos 3 y 14, todo esto después ustedes lo pueden investigar mejor en casa, tengo que correr acá, pero está hablando entonces cuando somos sometidos a injusticias, a persecución por causa de Jesucristo. Y dice este hombre en el verso 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
O sea que en medio de la injusticia, de la persecución, los dramas que tienen que enfrentar los cristianos por alinearse y identificarse con Cristo Jesús, Pedro llama a todos ellos a responder con reverencia, con mansedumbre, con esperanza. Vale decir entonces que el sufrimiento no tenemos que permitir bajo ningún punto de vista que vaya a sofocar nuestro testimonio frente a la sociedad. Al contrario, debería impulsarnos a ser verdaderos y con más insistencia testigos de Cristo Jesús. Y luego entramos al capítulo 4, donde este hombre nos hace un llamado a servir con gracia. Dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pedro no está diciendo, ministrate a ti mismo. Los dones que Dios da no es para ti, es para los demás. Es para que los ministres a los otros. Esto en el contexto actual muchas veces tiene una relevancia tremenda, porque hay personas que dicen, este es mi don. Y pensamos que por tener un don o algunos dones estamos más cerca de Dios que otros, cuando Dios te está dando el don para ministrar a los otros. Eso es como lo pensaba el apóstol San Pedro. Así que notamos estos detalles que ya Pedro nos está poniendo en una condición contemplativa acerca de lo que es comprometerse con la iglesia local. Hermano querido, la vida cristiana empieza en la cruz, de eso creo que nadie tiene duda, pero luego continúa la vida cristiana en el servicio. Va a culminar en la presencia de Dios. Cierto, empezó dando nuestra vida a Cristo Jesús, pero ¿y ahora qué? Bueno, ahora que eres un cristiano, lo que implica es una vida de servicio constante, no el domingo, un rato en la iglesia, todos los días. La vida tiene que ser una vida santa y de entrega absoluta a Dios cada minuto de aire que nos da Dios hasta que nos lleve a su santa presencia. Ahora bien, la vida cristiana entonces, gracias a el don que Dios nos da, nos dice que nos da una serie de habilidades, no para que la guardemos, sino para que las utilicemos, para que, en fin, repartamos la gracia de Dios, si me permiten ponerlo de esa manera, en nuestro ministerio en la iglesia local. Así que, en medio de un mundo que hoy vemos que sufre, la iglesia sirve. Ahora, Pablo acá, y vamos a partir esta sección del capítulo 4 en dos, para luego entrar de lleno a desglosar lo que está diciendo este hombre. En el capítulo 4, noten que Pablo nos va a decir lo siguiente, versos 1 al 7, así rápidamente, nos hace un llamado a abandonar la vida vieja. Fíjate, dice en verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en su cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Por qué? Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Bueno, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en este cuerpo, conforme a las concupiscencias o los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pedro lo que nos está diciendo es, muchachos, a ver, ahora que tenemos esta vida nueva, somos santos, porque Dios nos santificó, ya terminen con esas cosas que a veces se quedan pegadas, que pertenecen a la vida de antes. Y Pedro dice, tenemos que ser consecuentes. Las cosas de antes, todos los deseos que nos motivaban a hacer ciertas cosas, eso hay que terminarlo, hay que abandonar del todo la vida vieja y entonces movernos hacia adelante. Así que, un llamado a abandonar la vida vieja. Versos 8 al 11 nos va a hacer un llamado a asumir la vida nueva. Y eso lo va describiendo en esos versículos. Si noten ustedes que comienza el verso 8, síganme con sus Biblias, dice, ante todo. Cuando este hombre dice ante todo, lo que está haciendo es señalando la prioridad práctica. No solamente el hecho de qué se predica, sino la vida cómo se vive, la vida práctica de cada cristiano, especialmente en el contexto
del inminente retorno de Cristo Jesús. Fíjate que en el verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, dice, sed sobrios y velad en oración. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Porque acá vemos que es lo mismo que tenía presente, si ustedes hacen un poquito de memoria, que lo que nos escribía la semana pasada, estuvimos viendo esto, el escritor de Hebreos. ¿Te acuerdas de eso? En el capítulo 10, verso 25, decía, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, lamentablemente, ¿no? Tienen por costumbre, y eso parece que no les puedo sacar esa costumbre a la gente de la cabeza. Pero dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más, decía el escritor, cuando veis que aquel día se acerca. O sea que, fíjate qué interesante cómo están de acuerdo, y acá vemos los hermeneutas, la unidad orgánica de la inspiración de las Escrituras. Observamos que el escritor de Hebreos está en total acuerdo con lo que está pensando y creyendo Pedro, y viceversa. Los dos están apuntando al hecho de que Cristo va a venir otra vez. Me parece que la iglesia de hoy, no sé si está consciente de esta realidad. Así que ellos ambos están conscientes del inminente retorno de Cristo. Yo a veces me pregunto, ¿la iglesia hoy está consciente de eso? Porque la Biblia nos habla de que tenemos que vivir de una manera comprometida con el Señor, con la iglesia, porque Cristo viene por su iglesia. Entonces, lo que podemos ir observando en líneas generales en lo tocante a nuestro papel como creyentes, basados en Hebreos 10:25, es que tenemos que congregarnos habitualmente, no habituarnos a no congregarnos. Eso lo vimos la semana pasada. Los remito al video si quieren después, si alguien no escuchó el mensaje. El Señor nos dice, bueno, no dejen de congregarnos. Pero ahora lo que hace Pedro es ir un poco más allá y decirnos, bueno, ¿qué hacemos mientras nos congregamos? El escritor de Hebreos dice, no hagas o no tengas el hábito de no congregarte. Congrégate. Pero ahora Pedro va a ir un poco más allá y va a decir, si te congregas, estas son las cosas que tienes que considerar. Y lo que va a desarrollar es más de cerca el tema del compromiso. Y este hombre, versos 8 y 9, nos va a hablar de un compromiso con el hermano. Verso 10, un compromiso con los dones. Y verso 11, un compromiso con la verdad. Así que este hombre nos va a hablar acerca del compromiso, tu compromiso y el mío, en este sentido, en estos aspectos. Repito, compromiso con tu hermano, compromiso con los dones y número 3, compromiso con la verdad. Vamos entonces a ocupar un poco de tiempo para desglosar estas ideas que plantea el apóstol Pedro para la iglesia. Lo primero, fíjate, versos 8 y 9, un compromiso con el hermano. Otra vez, volvemos a Hebreos porque contextualmente estamos tocando el tema del congregarnos. ¿Y qué dice? Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros. ¿Se acuerdan de eso? Verso 24. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y las buenas obras. Otra vez, repito, no dejes de congregarte, sino considerémonos, y hago el énfasis en esto, unos a otros, para estimularnos al amor y las buenas obras. Ahora Pedro nos dice, fíjate ahí en el verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Así que, fíjate qué interesante, tenemos unos a otros entre vosotros. Están diciendo los mismos con distintas palabras, considerándonos todos unos a otros, y Pedro ahora dice, entre vosotros. Está hablando del vínculo que debe existir entre aquellos que son de Cristo Jesús, vidas comprometidas mutuamente. Ahora, Pedro nos dice acá que, ante todo, y está enfatizando, en un sentido lo mismo que decía Hebreos, el amor como la base del servicio que nosotros ofrecemos a Dios. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia hoy? A ver,
¿Sabes por qué no te congregas habitualmente? Porque no amas lo suficiente. ¿Sabes por qué ministras al otro como dicen las Escrituras? Porque no amas lo suficiente. La gente hoy dice, amén, sí, hay que amar. Pero en la práctica, la evidencia empírica nos muestra que la iglesia, los creyentes, no aman lo suficiente. Aman un poco, pero no amas lo suficiente. Cuando tienes alguna situación con algún hermano, desde que se plantó la iglesia en el primer siglo, hubo conflictos dentro de la iglesia. La carta de los Corintios es una evidencia clara en el Nuevo Testamento. La gente tenía rencillas, pleitos, había envidias, celos, contiendas. Y hoy pasa exactamente lo mismo en las iglesias. En todas, la misma cosa. ¿Por qué nosotros a veces tenemos ciertas situaciones con un hermano y me cuesta perdonar al hermano? O tolerar al hermano. ¿Sabes por qué? Porque no amas lo suficiente. ¿Sabes por qué no estás comprometido con tu iglesia local? Porque no la amas lo suficiente. Lo que estoy haciendo no es una crítica, no es un reproche, es una observación. No me malentiendan. Si nosotros amáramos suficientemente, si amáramos de verdad, muchas veces decimos, sí, yo amo al Señor, pero lo amas durante el tiempo de la alabanza. Lo amas cuando las cosas te están saliendo un poco bien, cuando consideras que estás siendo bendecido en ciertas situaciones. Pero cuando se trata de mostrar el amor que tiene costo o sacrificio, hasta ahí llegué. Entonces no amas lo suficiente. ¿Qué dice Pedro acá? ¿Cómo debe ser nuestro amor? Tiene que ser suficiente. Y para que sea suficiente dice que tiene que ser un amor ferviente. Mira ahí en el versículo 8. Amor ferviente. ¿Qué quiere decir eso? El amor tiene que ser intenso. Es un amor persistente, un amor extendido. No se trata de un amor superficial, te amo un poco, un amor condicionado. Si te portas de cierta manera, te voy a amar, pero si te saliste de la línea, vamos a tener una conversación. Ese amor esporádico, que de vez en cuando y según se dan las circunstancias favorables, entonces te amo, pero después se termina el asunto. Es decir, el amor por un momento. El domingo nos amamos todos. Comemos juntos, tomamos el café, nos damos un abrazo, el ósculo santo, pero después, en la semana, ya nuestro corazón va en otras direcciones y compartimos el corazón con un montón de cosas, lejos de Dios y lejos de cada hermano en la fe. Esa palabra griega es muy interesante, ektenes, significa como un elástico cuando se estira. La diferencia es que el elástico se puede romper, pero el amor del cristiano no se rompe. Es algo que se extiende, se alarga, algo que se estira intensamente, sin aflojar. Un amor ferviente. Segundo, un amor perdonador. Nota que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Ponte a pensar en esto. ¿Por qué no puedo perdonar a la persona que me ofendió? ¿Por qué sigo pensando en el asunto? ¿Por qué sigo pensando en la cara de esa persona cuando me voy a dormir? ¿Sabes por qué sigues pensando en eso? Porque no amas lo suficiente. ¿Por qué piensas que Dios te perdonó, hermano querido? ¿Merecíamos nosotros el perdón de Dios? ¿Ustedes realmente piensan que Dios te dio el perdón porque eres una persona especial, que eres diferente al resto de los hombres de la humanidad? ¿Que merecías, que demandaba la justicia que seas perdonado? Si piensas de esa manera, no entiendes el concepto de la gracia. No has entendido el Evangelio. ¿Sabes por qué Dios te perdonó? Porque te amó suficientemente.
La Biblia dice, con amor eterno te he amado. Y eso fue lo que movió a Dios a enviar a su Hijo sin pecado a morir en tu lugar para que tú no tengas que pagar, y yo también, por nuestros pecados. Eso es amor, eso es verdadero amor. Un amor sacrificial que lo entrega todo. En Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, el apóstol San Pablo ahora decía estas palabras: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No que van a ser amados, ya son amados. Y luego dice, y andad en amor, y me presenta el ejemplo, la epítome del amor. Dice, como Cristo nos amó, y entonces la demostración es, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Alguna vez te has entregado por amor a alguien o por alguien? ¿Estás dispuesto a sufrir una ofensa por amor a esa persona? Pedro está citando o está parafraseando, podemos decir, Proverbios capítulo 10, verso 12, que dice, el odio despierta rencillas. ¿Quieres saber de dónde, cuál es el origen de las rencillas en el pueblo de Dios? El odio. La gente dice, no, yo no odio. Bueno, pero si no odias, ¿por qué continúas con la rencilla? ¿Por qué existe hacer perenne ese asunto? La razón es porque has cultivado, se ha metido dentro tuyo un odio, una aprehensión por esa persona, y es por eso que no puedes, eres incapaz de acercarte a esa persona y volver a establecer los lazos. Tienes odio escondido, que tratas de justificar el concepto, la realidad de ese odio, escondiéndolo y diciendo, no, es un simple enojo nada más. No, es odio. Detestas a tu hermano. Y es por eso que continúas dándole lata al asunto. Pero entonces dice el escritor, pero el amor, en cambio, cubrirá, no dice algunas, sino todas las faltas. ¿Qué pasa? Nosotros racionalizamos estas cosas. Decimos, bueno, algunas cosas las tolero. Bueno, algunas cosas toleras porque no tienes amor suficiente. La escritura, Pedro acá nos está citando Proverbios, y aquel hombre sabio dijo, si realmente tengo amor, voy entonces a cubrir, voy a tolerar una cantidad enorme de errores, todos los errores. Pero dígame, ¿no es eso lo que hace Dios con nosotros? Dios nos tolera, lógicamente nos llama al arrepentimiento, a la corrección como buen padre, nos tira las orejas, pero siempre está con los brazos abiertos para que nos acerquemos y imploremos delante de Él el oportuno socorro. Es un Dios amoroso. Dios nos demuestra Él en sí mismo lo que es el perdón verdadero que cubre multitud de pecados. Y ahora dice que debemos imitar ese amor. Tenemos que hacer lo que el Padre nos ha dado como ejemplo. El amor hacia el hermano lo que hace es fomentar la tolerancia. No que le permitas todos los caprichos y las niñerías, pero la tolerancia de los errores. Y que puedas perdonar, como decía el Señor, 70 veces 7. Es difícil perdonar 70 veces 7. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, el Espíritu me va a producir esa cualidad que es el amor. ¿Se acuerdan que en Gálatas dice, el fruto del Espíritu es, lo primero que alinea es el amor? Así que vemos cómo Dios interviene para ayudarnos a poder llevar a cabo lo que nos piden las Sagradas Escrituras. Así que ese amor fomenta esa tolerancia de los errores o las ofensas de aquel que hace un dolo hacia nosotros. Esta es un área práctica en donde todos los creyentes tenemos que trabajar, porque esta es una de las áreas en que todos y cada uno fallamos al Señor. No tenemos amor suficiente. Y es por eso que tienes cositas ahí con alguien. Puede ser tu mamá, tu papá, tus hijos, tu hermano, un compañero de trabajo, algún amigo que quedó en el pasado y que no lo quieres ver nunca más. Siempre hay alguien en la lista de gente que conoces que lo tienes ahí atascado acá en el medio de la garganta y que mejor no me lo encuentre. Amo a Dios, amo a sus hijos, pero este está en la lista negra. Bueno, esa lista negra hay que borrarla. Y existe todavía esa lista negra porque todavía no amas lo suficiente, como dice este caballero. Así que lo típico es, lo que vamos a encontrar como el común denominador es que, cuando una persona nos ofende, que manifestemos sentimientos de enojo. Pero, lo que nos dice el apóstol Pedro en el verso 2 de este capítulo 4 es que
tenemos que abandonar la vieja manera de vivir, los viejos deseos, y que hagamos ahora la voluntad de Dios. ¿Tú piensas realmente, me puedes a mí convencer que la voluntad de Dios es que sigas enojado con tu hermano? ¿Encaprichado? La voluntad de Dios es que seamos una familia, no que estemos ahí con esas fricciones y esas cosas, que me vaya a acostar pensando en que me la debe, se la voy a hacer pagar. Bueno, algo no está funcionando bien, no tenemos una clara comprensión de lo que es el compromiso con el hermano. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos, un amor ferviente, número 2, un amor que perdona, y número 3, verso 9, un amor solidario. Está hablando de la hospitalidad. Y la hospitalidad en aquel entonces era algo muy importante porque no existían los medios o infraestructuras que tenemos hoy. Hoy, qué sé yo, la gente viaja por carreteras, tiene hoteles que lo están esperando y más o menos nos la podemos rebuscar. En aquel entonces no existían estas comodidades. Entonces, los cristianos que viajaban, especialmente los itinerantes que predicaban las Escrituras, tenían que descansar. Dormir afuera era muy peligroso, entonces lo que se esperaba es que los hermanos practiquen la hospitalidad. Y ojo, no es que los cristianos practicaban la hospitalidad y el resto del mundo, bueno, arréglate como puedas. No, en el Medio Oriente la hospitalidad es una especie de ley no escrita, que hasta el día de hoy se practica eso. Ustedes se van a algún país del Medio Oriente, por ejemplo, y ustedes van a encontrar que todavía existen beduinos o gente que vive en tiendas. Y saben una cosa, esto me lo enseñó mi profesor cuando estudié Islam, cuando iba a la escuela. Y el profesor nuestro de ética nos habló de cómo eran las costumbres en Turquía. Y nos estaba diciendo que el pueblo, mal llamado árabe, ¿no? Hoy día, porque hay de todo, hay una mezcla de etnias en el Medio Oriente. Pero vamos a decir, el mundo islámico todavía siguen practicando la hospitalidad. Y aquellos que viven en tiendas, le abren a usted la tienda y usted es prácticamente el dueño de la casa. Lo atienden de una manera tan especial como que usted es el dueño. Practican el arte de la hospitalidad. En nuestras urbes sociales, tal vez no hay esa necesidad que hay en otras regiones del mundo o en los tiempos bíblicos. Pero no te olvides que hoy podemos practicar la hospitalidad invitándonos a almorzar, a comer, a tomar un café. Cada vez que me invitan ustedes, por ejemplo, ¿cuántas veces me han invitado y han abierto sus puertas para recibirme y decir, pastor, siéntese, por favor? ¿Qué quiere tomar? Eso es hospitalidad. ¿Te animas a abrir la puerta de tu casa con esa persona que todavía tienes algo ahí, esa aspereza? Porque eso es lo que quiere Pedro. Que con esa persona con la cual todavía tienes problemas, si tienes suficiente amor, que abras tu casa y practiques la hospitalidad con esa persona. Es fácil practicar la hospitalidad con esa persona que amo intensamente, me llevo de las mil maravillas. Pero ¿qué pasa con la persona que tienes cositas pendientes? Bueno, ahí es donde tenemos que apuntar. Ahí es donde desafiamos nuestro compromiso con los hermanos. Y hacerlo sin murmuraciones, dice este hombre, ¿no es cierto? Es decir, implica hacerlo de corazón, con alegría, con pasión, como dice este caballero, de amarnos de una manera inflexible, de una manera prolongada, no quejándose por, en fin, qué sé yo, la complicación que me trae este asunto de traer a la persona, el costo, la incomodidad. Al contrario, hacerlo como para el Señor. Es decir, es una expresión concreta del sacrificio de amor cristiano hacia la otra persona, especialmente en momentos de necesidad. Así que tenemos entonces a Pedro llamándonos, versos 8 y 9, haciéndonos un llamado al compromiso con el hermano. Número 2, verso 10, fíjate, un compromiso con los dones. A ver, dice este señor, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y fíjate que cuando dice allí cada uno, quiere decir que tú y yo, todos los que estamos acá, que somos de Cristo, por lo menos tenemos un don. Estoy seguro que tienes más, pero por lo menos nadie puede decir, no tengo ningún don, el Señor me dejó tirado a la zanja.
Se acordó de todos, pero parece que a mí me pasó de largo. No, cada uno tiene un don dado por el Señor. Y no solamente eso, pero además indica el compromiso que tenemos con ese don. No es algo opcional. A ver si entiendes esto, hermano. Tú tienes un don y no es, lo voy a usar si me da la gana, si se dan las circunstancias. No tienes opción. Dios te dio un don y lo tienes que usar y Dios te lo va a demandar. ¿Entiendes esto? No tienes opción. Todos los cristianos tienen un don. El problema es que no todos los cristianos están usando el don que Dios les dio. No digas, no tengo ningún don. Tal vez no estás claro en cuál es tu don, pero Pedro dice cada uno tiene un don recibido por el Señor. Ahora, otro detalle importante que tenemos que tener en cuenta de lo que nos dice este hombre de Dios es que un don es dado por gracia. No te dieron el don por mérito personal. Que Dios te vio y dice, yo voy a apostar a este individuo porque tiene algo que los otros no tienen. Y entonces le voy a dar ese empuje. No es porque tienes algo que Dios te da algo. No son tus méritos, no es porque eres algo especial. Dice, el don que ha recibido es una recepción graciosa de parte de Dios. Y digo esto porque hay mucha gente hoy en las iglesias, pero estoy hasta acá de la gente así, que piensan erradamente, que tienen cierta habilidad porque poseen algo que Dios toma prestado para que lo usemos para el ministerio. Dios me necesita. Y entonces ahí está, pero la iglesia se ha llenado de esa soberbia, esa arrogancia. Yo soy una persona tan hábil, soy tan bueno para esto, que entonces Dios dice, ¿te puedo pedir prestado tu talento? Y yo te voy a dar una preparación, el extra para que ese talento con mi don se haga algo fenomenal. Estamos llenos y ya hartos de gente que piensa de esa manera dentro de la iglesia contemporánea. Tenemos que terminar con eso. El don es un regalo precioso, un honor que nos hace Dios a una persona miserable que merece el infierno y que por la pura gracia de Dios, el amor eterno con que nos amó, dijo, te voy a dar esto para que puedas servirme, porque de tu parte no me puedes servir, no tienes la capacidad, pero yo te voy a dar la capacidad para que me sirvas a mí, para que me glorifiques a través de ese don. Así que terminemos con esto del préstamo, que Dios toca la puerta y dice, haceme la gauchada, por favor, te necesito en este lugar, porque si no estás tú, estoy sonado, no sé qué voy a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese don recibido? Bueno, dice Pedro, número 1, ministralo. No es opción. Dice, Dios te dio un don a cada uno. ¿Qué hago con ese don? Ministralo. Esa palabra diaconeo, de ahí viene la palabra diáconos, ¿no? Significa servir, de alguna manera significa ministrar. O sea que lo que te está diciendo este hombre es que ese don se trata de ponerlo en un servicio activo, no pasivo. ¿Sabes cuánta gente he conocido en los años que he visto dones que son tremendos? Yo a veces le decía al Señor, ¿por qué le diste a ese don y no me lo diste a mí? Porque me encantaría tener ese don para servir al Señor. Pero Dios dijo, no, a ti no, es aquel. Ojo, cuando digo no quiere decir que me habló por teléfono, ¿no? Estoy hablando de el hecho de que no tengo ese don. Dios considera que para mí ese don no va, es para el otro. Bueno, yo tengo que aceptar esa realidad. Pero lo que tengo que hacer entonces, cuando Dios me da un don, es usarlo. No eso de que lo voy a usar cuando a mí me parece o cuando tengo el tiempo. ¿Se equivoca Dios cuando nos da los dones? Dice este hombre, ministralo. Que sea de una manera activa. Y dice que vas a ministrarlo a los otros. No que vas a usar el don. Miren, yo soy predicador. Bueno, fenómeno. Hay gente que usan a lo mejor el don para predicar, para hacerse famosos, llenarse los bolsillos de plata. Ustedes ven que hoy se convirtió la predicación en un oficio. Y hay predicadores que tienen autos de lujo, tienen aviones privados, mansiones, viven como reyes, en la opulencia.
Me llama la atención porque esos que viven en la opulencia le dicen a los cristianos que tienen que vivir en la austeridad. Hay que ser pobres para Cristo. Y el muy sinvergüenza vive en una vida de millonarios. O sea que utilizan el don para fines propios. ¿Se dan cuenta? Así que esto es una cosa tan común, tan extendida en la actualidad, se ha metido dentro de la iglesia. Y bueno, tenemos que bregar con estas cosas. Pero lo que dice este hombre entonces es que si tienes un don, úsalo, ministralo, pero eso sí, úselo como corresponde, para ministrar a los otros, no para que saques tu ventaja con el don que te está dando. Yo digo, ¿cómo tú pretendes servir a Dios con tu don o tus dones si no te congregas? A ver, alguien que me lo haga entender eso. Yo tengo el don, pero no te congregas. ¿Me quieres decir de qué manera vas a usar ese don o lo estás usando para ministrar al otro si no tienes contacto con el otro? Con razón el escritor de Hebreo decía, no dejen de congregarse como algunos desgraciadamente tienen por costumbre. Repito, no es un reproche, es una observación, es lo que estamos observando en la iglesia contemporánea. Y tenemos que romper con ese patrón errado de conducta por parte de los creyentes. Es decir, la persona que no se compromete con la iglesia local. No solamente dice ministrelo, pero dice administrelo, que es distinto. No confundas los conceptos. Una cosa es ministrar, otra cosa es administrar. Cuando hablamos de ministrar, la palabra que utiliza el apóstol Pablo es distinta. Acá la palabra es oikonomoi, que es diferente a la anterior, y lo que está indicando es que tenemos que cuidarlo. Eso significa esa palabra, de cuidar ese patrimonio. Y el énfasis en este caso, contrario al anterior, no está en la acción exterior, que es el ministrar, sino en la responsabilidad interior que tenemos nosotros de usar ese don, pero con responsabilidad. ¿Se dan cuenta la dinámica? ¿Por qué Pedro utiliza las dos palabras? Usualmente nosotros pensamos que es un sinónimo. No, apunta a dos aspectos diferentes en cuanto a los dones espirituales. Entonces, la diferencia es que ministrar hace algo con el don. El administrar, cómo cuidas y usas ese don. Uno tiene que ver con la acción y el otro tiene que ver con la responsabilidad del individuo. La persona que no se compromete con la iglesia local no ministra a nadie y no administra o cuida el don o los dones que Dios le ha otorgado justamente para ser usado cuando se congrega en la iglesia local. Entonces, tenemos que, en cuanto a los dones, dice ministrelo. Número 2, administrelo. Y hay una tercera cosa, dice manifiéstelo. Fíjate, dice, a ver, ¿qué es lo que nosotros administramos? Dice este hombre, la multiforme gracia de Dios. De Dios, no nuestro. Estamos mostrando, estamos revelando, dando testimonio de la multiforme gracia de Dios para con los hombres. No la pericia que tengo, la habilidad que tengo. Oye, lo que hacemos con los dones es hacer propaganda. De decir, yo, miren qué tan bueno soy. Cuando la propaganda hay que hacerla para Dios y de Dios. Es a Él a quien tenemos que apuntar. Estamos manifestando con ese don que Dios es el Dios de los dones. Dios es el que me dio el privilegio de servir de alguna manera u otra para su gloria, no la gloria de la persona que tiene ciertas habilidades. Así que no es entonces la habilidad de la persona que sirve, sino la gracia de Dios que se manifiesta de varias maneras, como dice el apóstol Pedro. Cada creyente, hermano querido, muestra una faceta distinta de la gracia de Dios a través de esos dones multicolores, si me permiten la expresión, que el Señor distribuye, pero que son otorgados para la iglesia local. ¿Entiendes eso? Para la iglesia local. Cada vez que tú archivas un don o algunos dones, lo que haces es ocultar bajo la alfombra la gracia de Dios otorgada a la iglesia. El don no es para ti, no es tuyo, no es tu patrimonio. El don es para la iglesia, para la edificación de los creyentes. Si tú tienes un don,
deja de decir mi don es. No, el don de Dios es a través de este vaso para la iglesia. No, hoy pensamos, soy un buen maestro, soy un buen predicador, soy un buen evangelista, soy sanador, hablo en lenguas, todo es para mi edificación. ¿Desde cuándo la Biblia dice autoedifícate? La Biblia dice que Dios nos da dones para edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de tu hermano, lo que dicen estos hombres, entre nosotros, para todos. Entonces, ¿qué dice Pedro acerca de los dones? Número 1, ministralo, es decir, ejercita ese don sirviendo a otros con diligencia. Segundo, ministralo, es decir, ser responsable, por favor, seamos adultos, seamos serios, ser responsable con el don, deja de meterlo abajo de la alfombra. Por Dios, empieza, arremángate y usa el don, termina con las excusas, sé fiel con el don que Dios te ha otorgado por gracia, no porque eres algo especial. Una vez escuché a alguien decir, yo tengo el don de la música. Yo le digo, hermano, tú no tienes el don de la música, tienes talento para la música. Tal vez tienes el don del servicio, para servir a Dios a través de la música. Pero no es el don de la música, porque hay muchos músicos, buenos músicos, que no tienen al Espíritu Santo y son tremendos músicos en el mundo. ¿Qué vamos a decir? Que porque tiene talento para la música Dios le dio el don, pero tenemos un concepto disparatado de lo que es el don de Dios. Ahora, si tienes talento y Dios te dio un don, recuerda, no es para gratificarte, sino para edificar a los demás. Administra ese don. Y número 3, manifiéstalo. Muestra al mundo y a la iglesia la multiforme gracia de Dios que te dio a ti para que puedas mostrar a la gloria de ese Dios que me dio algo que yo no merezco y decir gracias Dios. Invitar a la gente a decir miren al Dios, mi Dios, que así como me dio, por gracia, no porque soy algo especial, te puede dar a ti las riquezas de su gloria, de su gracia. Y la gente pueda entonces contemplar la grandeza, la multiforme gracia de Dios, tal como lo menciona el apóstol San Pedro acá. Así que nos habla de compromiso con el hermano, número 2, compromiso con los dones, y número 3, compromiso con la verdad, versículo 11. Si alguno habla, ¿qué tengo que hablar? Dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra dones o palabras, dice, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Y qué poder me da? El don. Tú no tienes ningún poder. Yo tengo poder para sanar. Levanto a los enfermos. No me digas. ¿Tú tienes poder para sanar enfermedades? Dios tiene poder para sanar enfermedades. Tú eres, a lo mejor, si tienes los que dicen que tienen don de sanidad, tú no eres nada. Es tu Dios en que en tal caso escucha la oración y levanta al enfermo. Pero hemos llegado a un nivel de desplazar en la centralidad de Dios para sentarnos nosotros en esta actitud antropocéntrica que soy tan valioso y tan importante, tan elemental para la iglesia, que nos entronamos a nosotros mismos y le robamos la gloria a Dios. Todo lo que hagas tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Así que acá vemos que hay una manera correcta de ejercer ese don y por otro lado hay un estándar divino para cada forma de servicio. No es yo voy a servir a Dios como a mí me parece. No. El estándar tiene que ser el de Dios, no el de la cultura, la sociedad o como piensa el hombre común. Así que Pedro acá nos está haciendo un llamado en líneas generales a la responsabilidad individual o personal. No des por hecho que porque tienes un don puedes usarlo como quieras, cuando quieras, en el lugar que tú quieras. El que habla, hable palabra de Dios, no opiniones personales, yo pienso que, o sabiduría humana, que bastante sabiduría humana que deja mucho que desear ahí en el mundo en la actualidad, o qué sé yo, conjeturas dudosas que no se pueden corroborar con las Escrituras. Todo eso hay que descartarlo. Lo que hay que predicar es la palabra de Dios. Así que el que sirve, sirva con el poder que Dios da, no por mis propias fuerzas o habilidades o talentos, no por protagonismos o propaganda,
para que la gente me dé un aplauso o me elogien o digan, qué tipazo que es este, o qué mujeraza que es esta. No, Señor. Entonces podemos ver que Pedro menciona 3 cosas en relación a la iglesia local, ¿no? En esos versículos. 1, amor. 2, ministrar. Y 3, hablar. Son 3 cosas que vemos en esos versículos. A ver, vemos que el servicio incluye una progresión, en definitiva, que va del corazón a las manos y de las manos a la boca. El corazón para amar, las manos para ministrar, la boca para edificar. Vemos esa progresión en este hombre. Y todo esto, nos dice en la segunda parte del verso 11, es ¿para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen a ese Dios la gloria y el imperio, no ahora, sino por los siglos de los siglos. Así que, ¿qué nos dice entonces la Biblia en lo tocante a el tema este de la iglesia local? Primero, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10. Y ahora Pedro agrega que debemos, cuando nos congregamos, tener compromisos, vidas comprometidas. Un compromiso con el hermano, versos 8 y 9. Un compromiso con los dones, verso 10. Y compromiso con la verdad. Que hablemos la palabra de Dios, que es la verdad, versículo 11. Así que hemos visto entonces que Dios no nos llama a ser espectadores en la iglesia, sino participantes activos, envueltos, que se arremangan en la iglesia. ¿No es suficiente asistir los domingos? Sácate eso de la cabeza. Ah, ya, suficiente con que voy el domingo. Y voy al segundo tiempo, la escuela dominical ni la pisamos. Acá hoy tuvimos la escuela dominical y había 4 pelagatos, incluyendo a este gato también. ¿No? ¿Los demás dónde estaban? Qué sé yo, hablé con el Señor, ¿no? Pero no estaba, la realidad es que no estaba. O sea que el tiempo para Dios es la segunda parte. No sé por qué vino a la segunda parte, le gusta la música, le gusta mi cara, qué sé yo, por qué vino a la segunda parte y no a la primera. No interesa lo que sea, ya le falló al Señor. Usted puede presentar las excusas, Tiene excusas, estoy seguro que tiene excusas, pero falló. La realidad es que no vino cuando el Señor dice no dejen de congregarse. Esa es la realidad. Usted puede después elaborar el pretexto, la excusa que usted quiera, cada uno es loco con su tema, ¿no? Así que, a ver, ese asunto de congregarnos así nomás no es lo que busca la Escritura. Lo que la Escritura busca es que vengas y te comprometas, y eso tiene un costo. Y tiene un costo que implica el invertir los dones espirituales que Dios te ha dado para ministrar a los demás. Cuando tú no estás, tu don no ministra a nadie porque estás ausente. Y hay gente que te está esperando para recibir ese don de Dios, no tuyo, para que me ministres. Yo me siento acá, ¿no es cierto? A veces dice, usted es el pastor, y ustedes piensan que yo tengo todos los dones habidos y por haber. Ustedes piensan que ustedes no me ministran a mí, que soy el pastor de la iglesia. Piensan que, no, el pastor ya llegó al pináculo. Estás equivocado, no llegué ni a la base. Yo te ministro a ti, te abro las Escrituras, pero tú tienes la responsabilidad de ministrarme a mí. Para eso Dios te dio dones, para que me ministres a mí como un miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Cuando tú no vienes, fallas en ministrar lo que necesito. Y si yo no estoy aquí, fallo en ministrarte a ti lo que necesitas. Y si todos dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, no nos ministramos unos a otros absolutamente a nada. No estamos entendiendo lo que busca la Escritura de nosotros. Así que este tipo de vida, una vida de amor ferviente, de servicio fiel, de verdad proclamada, es la que glorifica a Dios. Es el objetivo al final del compromiso de cada uno de nosotros. No nuestra comunidad, sino la gloria de nuestro Dios. Entonces, la pregunta con la que comencé esta exposición, ¿qué es lo que te impide a comprometerte en la iglesia local? Y analiza qué es lo que me está frenando a mí para que yo me dé entero a la obra del Señor. Para ir cerrando, así ya se van a ir preparando los músicos para un himno más. Se cuenta que después estaba leyendo esta ilustración que me agarró la atención y me pareció magnífica para
cerrar toda la idea, ¿no? Estaba leyendo, algunos de ustedes habrán escuchado de este hombre, después de la muerte del gran violinista Niccolo Paganini, tremendo violinista. Dice que agarraron el violín de este hombre y lo guardaron en un museo, ahí para que la gente lo mire, en la ciudad de Génova, que es donde nació, entiendo yo, este gran músico del pasado. Con el paso de los años, resulta que el instrumento, el violín que tocaba este señor, comenzó a deteriorarse. ¿Y por qué? Bueno, porque la madera con la que fue construido era una madera especial que tenía que usarse el instrumento, porque de lo contrario, el no ser usado hacía que comience a absorber humedad la madera, mejor dicho, a resecarse la madera, no a secarse la madera y empezar a quebrarse. A mí me pasó eso con una guitarra que tenía hace muchos años, que la dejé por ahí quieta y ciertamente la falta de humedad comenzó a secar la madera y se partió. Apareció una grieta. Bueno, eso es lo que pasó con el violín de este gran músico. Así que el estar guardado, ese violín, sin ser tocado constantemente, esa madera entonces terminó arruinándose hasta que el violín fue completamente inútil, no servía más para nada. Así que lo que vemos que el violín, a fin de cuentas, había sido hecho ¿para qué? Bueno, para tocarse, no para exhibirse. Bueno, un creyente, de la misma manera que pasó con ese violín, no está hecho para estar de exposición. No es una pieza de museo, es para tocarse, y no que lo vayas y lo toques, pero que comience a hacer ruido, que sea un miembro más en la hermosa orquesta divina, celestial, que lo que hace es tocar sinfonías para el reino de los cielos, mediante la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que terminar, hermano querido, de ser piezas de museo. Tenemos que empezar a tocar las cuerdas. Los violines guardados no producen nada, se arruinan, no tienen ninguna función, terminan siendo inútiles. Y Dios lo que quiere es que seamos útiles. Así que no seas más, por favor, un miembro más entre la multitud indiferente y pasiva en la iglesia, en la sociedad. Sé un instrumento en las manos del Señor para su gloria. Compromiso con la iglesia local. Padre, te damos gracias por haber preservado estas palabras del gran apóstol y que escribe ahora a la iglesia, y has preservado esto para nuestras iglesias en el siglo XXI, justamente para abordar un problema que es creciente, la apatía, la inactividad, la pasividad. Y te rogamos, Señor, que entonces produzcas en nosotros un sentido de compromiso, compromiso con mi hermano, compromiso con el don que me has dado, compromiso con la verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a ser cristianos comprometidos, no simplemente meros espectadores, porque necesitamos, Señor, tu ayuda para manifestar tu gloria, no la nuestra, sino tu gloria y tu honra, no solamente a los creyentes, sino y especialmente a los perdidos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos uses y nos comprometas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.